¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ustedes saben que el 18 de enero concluyeron las precampañas que realizaron aquellos que estuvieron buscando la aprobación para ser candidatos a la presidencia de la República, al Senado de la República y a las diputaciones federales, y por una vía paralela, muchos de los que buscaron ser candidatos a alguna gubernatura o ser postulados a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pero también sabemos que a partir del 1 de marzo empezaron las campañas formales para la presidencia de la República, para los senadores de la República y los aspirantes a diputados federales. Y también de manera paralela empezaron algunas campañas, por ejemplo, la campaña de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, los que aspiran a gobernar en el estado de Jalisco, y toda esa parte, todo ese proceso que empezó desde finales del año pasado hasta el 1 de marzo, cuando empiezan las campañas formales. Todo eso ha estado supervisado y fiscalizado por el Instituto Nacional Electoral y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero evidentemente el INE hizo un corte de caja a partir del 1 de enero, y en el mes de enero se inició una cuenta nueva en todos los sentidos con respecto a las contiendas electorales y a los partidos políticos. Usted sabe, por ejemplo, que este año, solamente en lo que corresponde a este año, los 7 partidos políticos nacionales, o que se dicen nacionales, van a gastar 3,309 millones de pesos en las campañas electorales, y que los bárbaros partidos políticos y los diputados que manejan las leyes a su antojo para darles este financiamiento desmesurado, que en total, más allá de los 3,309 millones para las campañas, exclusivamente para las campañas, en total los partidos políticos van a gastar 10,444 millones de pesos. Esa fabulosa cifra es la que van a gastar. Bueno, pero dentro de ese presupuesto para el sostenimiento de los partidos y para las campañas, también los partidos tienen que apartar un poco de ese dinero, porque regularmente, en la medida en que se va fiscalizando el proceso electoral, tanto en lo que corresponde a la parte administrativa como lo que corresponde a las faltas graves que se cometen, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral aplican sanciones, y muchas de esas sanciones tienen un costo económico. Bueno, pues entre enero y marzo del 2024, en lo que va del año, el partido Morena ha sido el más sancionado por el Instituto Nacional Electoral, que le ha aplicado multas por 44,716,889 pesos. Esta suma representa, escuche usted, el 43,75% de todas las sanciones a las que se han hecho acreedores los 7 partidos políticos con registro nacional por diversas causas, cuyo monto global de multas asciende a la fabulosa cantidad de 102,198,976 pesos. Eso es lo que han pagado de multas los partidos políticos entre enero y marzo del 2024. ¿Se imagina usted todo lo que se podría obtener de beneficio si esos 102 millones, por ejemplo, se utilizaran para financiar pavimentación de calles, drenajes, sistemas de agua potable, alumbrado público, en muchos municipios de la República que tienen presupuestos magros de 1 millón, 1,5 millones de pesos al año? Bueno, pues eso no va a suceder, pero por lo menos en lo que llevamos recorrido de enero a marzo, los partidos políticos han sido multados con 102,198,976 pesos, según información oficial del Instituto Nacional Electoral, actualizada hasta el día de hoy en su plataforma digital. De esos 102 millones, 44 millones han sido multas que ha tenido que pagar el partido Morena. De acuerdo con el catálogo de conductas sancionadas por el INE, el 69% corresponde a gastos realizados por los partidos políticos
gastos que no fueron notificados a la autoridad electoral, es decir, que los escondieron por ahí porque no querían que el INE supiera que habían gastado ese dinero, mientras que la segunda sanción más recurrente a los partidos políticos, con un porcentaje del 12% con respecto al total, es por no comprobar los gastos por propaganda contratada en Internet con o sin intermediarios. Es decir, todo ese dispendio que vemos en Facebook principalmente y en Twitter y en TikTok y en algunas otras redes sociales, todo es pagado con dinero de los contribuyentes a través de los partidos políticos, representan el 12% de las sanciones. El ocultamiento de esas campañas en redes sociales representan el 12% de las multas que les han aplicado a los partidos políticos entre enero y marzo. El Instituto Nacional Electoral advierte que los partidos políticos nacionales pueden ser acreedores a multas, las que consisten en el pago de una cantidad de dinero del Estado. ¿Y cómo les cobran a los partidos políticos? En un lenguaje coloquial podríamos decir que el INE se cobra a lo chino, porque finalmente el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad constitucional de descontarle a los partidos políticos de las prerrogativas que les corresponden. Usted sabe que el INE es el que les da el dinero a los partidos políticos. A través del INE le llega el dinero a los partidos políticos. Bueno, pues de las partidas mensuales que el INE le tiene que entregar a los partidos políticos, pues les descuenta las multas que ya les aplicó. Y de acuerdo con lo que informa el INE, los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas a partidos políticos se destina al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por lo menos ahí parece que tiene un fin razonablemente útil, más útil en muchos casos que los mismos partidos políticos. Y de acuerdo con la información proporcionada por el INE, en enero, fíjese usted, vamos a la diapositiva número 4, por favor, Luis. En la diapositiva número 4, usted verá, en la diapositiva número 4, dice deducciones aplicadas en el mes de enero 2024, por 2024, por multas aplicadas a partidos políticos. Enero, estas dos tablas corresponden a enero y febrero. Usted ve, por ejemplo, que en el caso del mes de enero, nada más le aplicaron una multa de 275,507 pesos al partido Morena. 275,507 pesos de multa al partido Morena. Y también vemos en la siguiente columna que dice, por juicios laborales. Por ahí el Partido Acción Nacional traía algún litigio de carácter laboral y a través del Instituto Nacional Electoral le descuentan al partido 573,525 pesos de un juicio laboral que seguramente perdió. Pero eso no es parte de las cuestiones electorales. Ese fue otro asunto que por ahí traía el PAN. Entonces, en enero nada más al partido Morena lo castigaron con 275,507 pesos. Pero si observamos el mes de febrero, nos vamos a dar cuenta que al Partido Revolucionario Institucional lo multó el INE con 2,750,000 pesos. Al Partido Verde Ecologista lo multó con 3,414,787 pesos. En total, el Instituto Nacional Electoral, además, al PRD le fue bien porque nada más lo multaron al PRD en el mes de febrero con 4,811 pesos. De tal manera que el total de las multas aplicadas en febrero a los partidos políticos fueron por 6,170,432 pesos. Y usted puede ver en las últimas columnas de la derecha que en el mes de enero, nada más en enero, el INE le entregó financiamiento a los partidos políticos por 549,966,565 pesos. Eso fue lo que el INE le dio a los partidos políticos en enero para sus gastos. 549,966,565 pesos. Y luego nos vamos al mes de febrero, donde ya decíamos que de multas les descontó 6,170,432 pesos, pero vean ustedes la columna última de la derecha y ahí vemos que en el mes de febrero el INE le entregó para sus gastos a los partidos políticos 544,000,000
645,165 pesos. Pero lo bueno viene en la siguiente diapositiva, la número 6, porque en la número 6 vemos lo siguiente. Fue el mes en el que más multas les aplicaron a los partidos políticos. Fíjese usted, aquí vemos, por ejemplo, que de entrada al Partido Acción Nacional en el mes de marzo le aplicaron una multota de 15,840,246 pesos. Pero váyase al final de la tercera columna, parte inferior, y va a ver usted que al partido Morena, el INE le descontó 44,441,382 pesos de multa, que indudablemente tuvieron que ver principalmente con la precampaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Bueno, y luego, por ejemplo, ahí ve usted que a Movimiento Ciudadano le descontaron 13,584,955 pesos de multa, y ahí por el estilo, más de 5,000 millones le descontaron al PRD, 8,908,000 pesos le descontaron al Partido Verde, al PT le descontaron 4,882,532, al PRD 5,301,000 pesos y al PRI 2,274,000 pesos. Y al PAN 15 millones, casi 16 millones, y a Morena le descontaron 44,441,000 pesos. Fíjese usted nada más, de errores, de excesos, de abusos, de inconsistencias, que vamos a ver enseguida. Nada más en el mes de marzo, los partidos políticos pagaron 95,753,041 pesos de multas, 95 millones de multas, y recibieron de financiamiento para el mes de marzo, que está corriendo todavía, 455,062,556 pesos. Aquí es cuando vemos que, bueno, por un lado los castigan, pero por otro lado también el dinero que les entregan a los partidos políticos es una cantidad verdaderamente exorbitante. 455 millones de pesos mensuales en marzo, 549 millones de financiamiento en enero y 544 millones de financiamiento en febrero. En marzo baja a 455 millones porque les están descontando multas por 95,753,041 pesos. Es como quitarle un pelo a un gato, pero es muchísimo dinero habiendo tantas otras necesidades que resolver en el país. Y luego vemos en la lámina número 7 el desglose partido por partido del total de multas que sumaron los partidos políticos entre el mes de enero y marzo. El total de las multas hasta enero y marzo, tomando como punto de referencia justamente que estamos hoy a 13 de marzo, miércoles 13 de marzo. Hasta este momento, las multas que se le han aplicado a Morena ascienden a 44,716,889 millones. Es decir, o Morena es muy torpe en el manejo de sus campañas, de sus procesos electorales, o hay por ahí alguna animosidad en el Instituto Nacional Electoral, de tal manera que el 43,75% del dinero de multas que se ha aplicado entre enero y marzo se los han aplicado a Morena. El 43,75% de las multas, 44,716,000 pesos de 102,198,976 pesos, que suman las multas que han pagado los 7 partidos políticos. Y ahí en segundo lugar aparece el PAN con 15 millones, luego vemos al Partido Movimiento Ciudadano con 13 millones de multas, con 12 millones de multas el Partido Verde, con 5 millones, arriba de 5 millones el PRI y el PRD, y por ahí abajito el Partido del Trabajo con 4 millones de multa. Pero todo eso es la cuenta que se les ha acumulado a los partidos políticos entre enero y marzo. 102,198,976 pesos de multa es lo que han pagado hasta ahora.
Y ahora, ¿por qué los han multado? Esto es muy importante. En la lámina 8 vemos, por ejemplo, cuáles son las conductas sancionadas a partidos políticos con corte hasta el 27 de febrero del 2024. Este dato es un dato oficial del Instituto Nacional Electoral, que se puede encontrar en los documentos oficiales, en los acuerdos del INE. Hasta el 27 de febrero, las conductas por las cuales se había sancionado a los partidos son las siguientes. Por ejemplo, el 69% de las sanciones fueron por egresos no reportados, es decir, gastos que hicieron los partidos políticos y que no le declararon al INE, vaya usted a saber por qué razones. Puede ser hasta por un descuido o porque probablemente hicieron uso inapropiado de los recursos y no tienen cómo justificarlos. Entonces, el 69% de las multas, de esos 102 millones de pesos de multas, fueron en el 69% de los casos porque no les reportaron egresos los partidos políticos al INE. Luego, con el 9% de las multas aplicadas fueron porque en los informes de campaña se presentaron fuera de los mecanismos establecidos para su presentación, es decir, el Instituto Nacional Electoral establece una serie de protocolos, de procedimientos que los partidos deben de cumplir y en el 9% de los casos los partidos no cumplieron con esos requerimientos. Hubo desorden, digamos, administrativo y los multaron. Y también es muy alto el porcentaje, el 12% de las multas se aplicaron a los partidos políticos por no comprobar gastos por propaganda contratada en Internet con o sin intermediarios. Esto lo vemos en la diapositiva número 9. Y hay otras causales menores, por ejemplo, por un ingreso no comprobado, el 1%, en fin, los 3 rubros que yo le menciono, por no comprobar gastos por propaganda contratada en Internet y también por omitir cumplir con los protocolos que el INE establece para hacer la declaración de gastos de precampaña y campaña, o por egresos, gastos no reportados, el 69%, son en síntesis suman el 90% de las causales por las cuales los partidos fueron castigados. Y luego, por otra vertiente, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió 707 casos mediante el procedimiento especial sancionador diseñado como un método sumario o de tramitación abreviada para resolver determinados casos que, según la naturaleza de la controversia, deben dirimirse en el menor tiempo posible. Es decir, lo que urge lo atiende la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral que está en la Ciudad de México. Esto es para que se resuelva rápido cuando estaban en precampaña o ahora que están en campaña y algún partido considera que alguien está cometiendo una conducta que se debe de corregir de inmediato. Bueno, de este tipo de medidas que se denominan regularmente medidas cautelares para resolver alguna irregularidad de manera urgente, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, que tiene su sede en la Ciudad de México, ha resuelto en lo que va del año 707 casos. ¿Por qué razones? Bueno, se resolvieron 327 quejas por actos anticipados de pre-campaña y campaña. También se atendieron 76 casos de violaciones al párrafo octavo del artículo 134 constitucional, que advierte lo siguiente: la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Ustedes recuerdan por qué han sancionado al gobernador de Nuevo León. Bueno, lo han sancionado por 2 razones: porque como funcionario público no puede apoyar a su candidato presidencial de manera abierta, por ejemplo, y porque como funcionario público tampoco puede hacer campañas de su gobierno en donde se promueva su imagen personal. Eso tiene que ver con lo que señala el Instituto Nacional de Violaciones al Artículo Constitucional 134. Y vemos en la tabla final, vemos, por ejemplo, cuáles son los procedimientos especiales sancionadores y cuáles fueron las quejas más recurrentes. Actos anticipados de precampaña y campaña,
uso indebido de las pautas promocionales que el INE les otorga en radio y televisión, violaciones al artículo 134 constitucional con respecto a la propaganda oficial de los gobiernos, contratación y adquisición de tiempos de radio y televisión. Usted sabe que los partidos políticos y los candidatos no pueden comprar por su cuenta tiempo en radio y televisión porque eso está prohibido. No pueden comprar porque hay tiempos oficiales en radio y televisión que se otorgan proporcionalmente a los partidos. También se resolvieron 97 casos de vulneración al interés superior de la niñez. En los promocionales de política, en la propaganda política, no pueden aparecer niños. Está prohibido utilizar a niños para hacer promoción política. Y también se atendieron 28 casos de violencia política de género. Como ustedes pueden ver, apenas vamos en marzo y ya los partidos políticos han sido multados con 102 millones de pesos. Y el partido más castigado por el INE es el partido Morena, que entre enero y marzo ha sido castigado con casi 45 millones de pesos. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias por la gentileza de su atención. Mañana por aquí nos encontraremos. Descansen. Buenas noches.